Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Les agradezco su presencia y también doy las gracias a las personas que se han conectado y siguen el acto a través del canal de YouTube del Ministerio. Presentamos hoy la propuesta de reforma del currículo educativo en la que viene trabajando el equipo ministerial. A lo largo de esta semana se han ido conociendo algunos detalles y esta mañana queremos proporcionarles una mirada más amplia, a la vez más profunda. Para ello, en primer lugar, invito a que tome la palabra la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. ¿Cómo? Sí. Esta es una cuestión imperativa también. Muchas gracias por venir. Es una gran alegría para nosotros volver a llenar este salón, poquito a poco, pero se oyen las voces, y esto lo hace habitable de nuevo, que es como tiene que estar. Así que deseo, en primer lugar, saludar a todos, a todas las que nos estáis acompañando hoy aquí. Al grupo de expertos que ha trabajado con nosotros, César Coll, Elena Martín, Paco Luna, Javier Valle, Antonio Bolívar, José Moya, Miguel Soler. También quiero saludar a la presidenta del Consejo Escolar del Estado, a la presidenta de la Conferencia de Decanas y Decanos de Educación, a los colectivos de renovación pedagógica, a los representantes y a las representantes de sindicatos, de asociaciones de padres y madres, de profesores, de estudiantes, de universidades, de fundaciones. Muchas gracias por estar hoy aquí. Saben que esta es su casa y poco a poco vamos a ir recuperando el pulso, las actividades presenciales. Así que agradecemos sinceramente su asistencia. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la propuesta de reforma curricular que hoy les presentamos y que espero les sean útiles. La primera reflexión conecta con la frase que hemos elegido para enmarcar este acto. Vivimos una época compleja de cambios vertiginosos y grandes desafíos. La revolución tecnológica y digital, la globalización, la interculturalidad o la crisis climática nos están obligando a introducir cambios en nuestros modos de vida. La educación no es ajena a esta dinámica disruptiva que está acentuando la crisis económica y social asociada a la pandemia. La educación y el aprendizaje siempre han generado conocimientos que han servido a la humanidad para dar respuesta a los retos y a las necesidades de desarrollo de cada contexto histórico. Educación y desarrollo están indisolublemente unidos. A más y mejor educación, más y mejor desarrollo, tanto personal como social. Desde hace años, tanto los países como las instituciones supranacionales están reflexionando sobre qué aprender, cómo aprender y, sobre todo, para qué aprender. Por eso, no podemos ser ajenos al cambio de paradigma que está produciéndose en los sistemas educativos de los países más avanzados. No podemos pensar que nuestro sistema educativo nos basta. Tenemos que aspirar a la mejora continua, a colocarnos en sintonía con los países avanzados y a cumplir con el mandato de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Estas son precisamente algunas de las razones por las que hace casi 3 años pusimos en marcha un ambicioso proceso de transformación del sistema educativo español. Casi 3 años de compromiso con la tarea de impulsar un cambio que es urgente e inaplazable, porque la educación no puede esperar. Nuestra hoja de ruta es, como saben, la Ley de Educación, y la pieza central es precisamente la actualización de los aprendizajes curriculares. Pensamos que la reforma es procedente y es sustancial. Tenemos la convicción
de que es imprescindible dotar a los estudiantes de las competencias indispensables para su óptimo desarrollo económico, personal, laboral y social. España necesita ciudadanos dotados de competencias multifacéticas, interdisciplinares e integradas. Tenemos que reducir la fisura existente entre lo que el sistema educativo ofrece a los y las jóvenes y lo que verdaderamente necesitan aprender de cara a su integración en un mundo globalizado. Nuestra propuesta de reforma se alinea con las directrices de los organismos internacionales, como son las competencias clave definidas por la Unión Europea o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y tiene el objetivo de homologar nuestro sistema educativo al contexto europeo y mundial. Una certeza probablemente compartida por todos es que ya no es suficiente el aprendizaje memorístico y acumulativo. Por eso, apostamos por una propuesta competencial que contempla ámbitos curriculares en los que se trabajan de forma interdisciplinar aprendizajes de varias materias. Ello favorece la codocencia y el trabajo colaborativo del alumnado, porque queremos propiciar un mejor aprendizaje, pero también una mayor racionalización del trabajo del profesorado. Nuestro modelo curricular es abierto y flexible. Refuerza la integración de las competencias y las áreas o materias, corrige debilidades y reduce la complejidad de los diseños anteriores y representa una nueva síntesis más inclusiva, mejor integrada entre las competencias y los saberes. Este enfoque ha de impregnar todos los aprendizajes. Ofrecer una educación competencial significa, por ejemplo, fomentar que algunos alumnos dispongan de las capacidades necesarias para actuar de una forma responsable ante los problemas medioambientales, resolver de forma pacífica los conflictos que surgen en la vida de cualquier persona o adaptarse a los requisitos de los nuevos puestos de trabajo que ya están naciendo de la digitalización y de la economía del conocimiento. El elemento nuclear de nuestra propuesta es el perfil de salida. El perfil de salida del alumnado al final de la educación obligatoria que da sentido y vertebra todo el esquema curricular. Un esquema que presenta una estructura común en torno a la cual se articulan los aprendizajes esenciales y a través de las competencias específicas, los saberes básicos y los criterios de evaluación. Es una propuesta que sigue incluyendo los saberes relevantes, no desde un enfoque descriptivo y memorístico, sino haciendo entender al alumnado su funcionalidad y su sentido. Además, conecta los conocimientos que el profesorado ha hecho suyos desde la LOCSE, la LOE, con elementos innovadores y consolida la autonomía curricular de los centros educativos, fundamental para la calidad de la enseñanza. Estamos trabajando ya en las herramientas normativas, que van a ser los reales decretos de enseñanzas mínimas que conforman la educación básica de acuerdo a lo establecido en la LOMLOE y que servirán para los posteriores desarrollos y decretos de currículo que las comunidades autónomas tendrán que diseñar y aprobar. En el Ministerio de Educación, Secretario de Estado, tenemos la voluntad de recuperar el tiempo perdido. Es nuestra responsabilidad, pero también lo es del resto de administraciones educativas y del conjunto de actores de la enseñanza que estáis hoy aquí representados. Por eso, queremos que el currículo ocupe un lugar central en la conversación pública, siempre con espíritu constructivo y buscando el mayor grado de consenso. Proponemos una reforma estructural que ojalá, pasado un tiempo, podamos identificar y reconocer como un verdadero avance de nuestro modelo y fruto del trabajo colectivo. Esto es lo que, en definitiva, queremos presentaros hoy a todos ustedes. Muchas gracias por su amable atención. Gracias. Creo que, ¿verdad?
Gracias, ministra. A continuación vamos a profundizar en el contenido de la reforma. Para ello hemos invitado a César Coll y a Guadalupe Jover. César Coll es catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Barcelona. Ha promovido y dirigido numerosos proyectos de investigación, incluidos estudios sobre el desarrollo del currículo escolar. Experto reconocido a nivel internacional, sus ensayos académicos y sus libros de divulgación han tenido una enorme difusión y han influido en el pensamiento, la investigación y la intervención profesional en el terreno educativo. César, adelante. Muy bien, muchas gracias, ministra. Quiero empezar manifestando mi satisfacción por poder estar hoy aquí en este acto de presentación de la propuesta de estructura y componentes curriculares de las enseñanzas mínimas en representación del grupo de expertos que hemos tenido la suerte de poder colaborar en su definición y en este acto, además de presentación de esta propuesta a representantes de la comunidad educativa, que sois los que estáis aquí y probablemente también otros muchos que nos están siguiendo por streaming. Como decía la ministra, digamos, realmente el currículum está en el centro, digamos, es uno de los aspectos clave de todo sistema educativo. El currículum, decía la hasta hace poco directora de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, la doctora Marope, decía, es la pieza clave de los sistemas educativos porque no solo define lo que se enseña y se aprende en las escuelas y en los institutos, en nuestro caso, sino porque es el punto de referencia para otros muchos factores y elementos que componen el sistema educativo. Del currículum dependen cuestiones como la organización de espacios y tiempos en los centros, el equipamiento, la infraestructura, los libros, los materiales, la formación del profesorado inicial y en servicio. Por supuesto, el currículum no es todo, pero nadie duda, digamos, de que el currículum es un elemento fundamental para la eficacia y la eficiencia de los sistemas educativos. Yo lo que voy a hacer en mi intervención es plantear, digamos, algunos principios, algunas consideraciones que entiendo que subyacen a la propuesta. No voy a entrar en aspectos técnicos, entiendo que este no es el escenario para ello, pero sí en algunas de las cuestiones o de los principios, de las opciones, por decirlo así, fundamentales que dan sustento y que permiten entender muchas de las propuestas concretas en términos de estructura y de componentes curriculares de la propuesta. Básicamente me voy a centrar en tres aspectos, de los cuales al menos uno ha sido ya mencionado por la ministra, que se refiere al tema del enfoque competencial. El primero y más importante, sin duda, el decisivo, el que orienta, digamos, todas las decisiones, es esta voluntad decidida de profundizar en el enfoque competencial. No es nuevo entre nosotros, no es nuevo en los documentos curriculares del sistema educativo español, digamos, las competencias. Hace tiempo que tenemos y que partimos y que tenemos como referente las competencias de la recomendación para el aprendizaje permanente del Consejo de Europa. Pero he sabido y reconocido, digamos, que en muchos casos hay una cierta dificultad para poder, si se me permite la expresión, aterrizar esas competencias en términos de prácticas concretas de enseñanza y aprendizaje en las aulas. Probablemente hay muchos factores, vamos, seguro que hay muchos factores que pueden explicar estas dificultades con las que a menudo se encuentran no pocos profesores y profesoras, porque luego tendremos un ejemplo concreto y práctico en el que se nos explicará las dificultades que hay que superar para poderlo hacer, digamos, pero hay muchos factores, pero hay uno que probablemente tiene que ver con la propia estructura y con los propios componentes del currículum. De manera que modernizar el sistema educativo, la voluntad de modernización y mejora del sistema educativo que persigue la LOMLOE, en realidad encuentra uno de sus aspectos fundamentales en la modernización del currículum. Pues la modernización del currículum no puede limitarse, permítasme que lo diga así, no podemos permitir que derive la discusión sobre el currículum en una simple revisión de los contenidos curriculares.
Hoy en día, modernizar el currículum no pasa únicamente por actualizar los contenidos curriculares, pasa por cambiar el modelo de currículum, pasa realmente por cambiar los criterios a partir de los cuales se seleccionan los contenidos de aprendizaje, los contenidos curriculares. Yo lo que voy a hacer, digamos, es mostrar algunas de las reflexiones en torno a este punto. El tema competencial, digamos, es necesario que tomemos medidas, y esta es una de las ideas claves de la propuesta, para que sea fácil aterrizar esas competencias clave de la Unión Europea en el ámbito del aula. Y ahí el elemento fundamental es, como se señalaba, el perfil de salida del alumnado. El perfil de salida del alumnado en la propuesta tiene un claro referente competencial, pero este es solamente uno de los aspectos del perfil de salida del alumnado, porque el perfil de salida del alumnado lo que establece es el nivel de desarrollo competencial que es necesario adquirir para poder afrontar los retos y desafíos del siglo XXI. En otras palabras, digamos, lo que propone el perfil de salida del alumnado, digamos, es señalar cuáles son las competencias que los alumnos tienen que poder adquirir a lo largo de la escolaridad, de la educación básica, para que al término de la misma puedan afrontar de forma satisfactoria los retos y los desafíos que a nivel global, a nivel regional y nacional y también a nivel local, con los cuales se van a ver confrontados. Ese es el elemento, esa es la idea fundamental del perfil de salida del alumnado. El perfil de salida del alumnado articula tres elementos. Articula las competencias clave de la Unión Europea, los retos y desafíos que aparecen descritos por múltiples organizaciones internacionales y que forman parte de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también contextualiza todo eso en un momento determinado del desarrollo vital de las personas, que son los 16 años. Las competencias clave de la Unión Europea son para el aprendizaje permanente. El perfil de salida se refiere a alumnos y alumnas de 16 años. Y si no conseguimos esa contextualización, será muy difícil que luego podamos aterrizar adecuadamente esto en términos de actividades de enseñanza y aprendizaje en el aula. Un segundo elemento fundamental, al cual también hacía referencia la ministra, es la decisión de bajar el enfoque competencial más allá de las competencias clave y bajarlos a la definición de los elementos curriculares de las áreas y materias. Y ahí la decisión clave es definir los aprendizajes esenciales en términos de competencias específicas de área, de área o de materia. Y este aspecto resulta fundamental porque esas competencias específicas vinculan, por una parte, las competencias clave, por otra parte, los desafíos globales y locales, por otra parte, los contenidos básicos, es decir, los saberes en términos de conceptos, teorías, habilidades, actitudes necesarios para afrontar esas situaciones. Y además define estándares o criterios o referentes de ejecución, es decir, de aquello que se considera que es satisfactorio para poder hacer frente a esas situaciones. En último término, las competencias específicas son un elemento que nos tiene que permitir, fundamental, realmente vincular lo que son las competencias clave con la vida cotidiana de los alumnos, con sus preocupaciones, con las situaciones que enfrentan y con las que se encuentran en su vida cotidiana. Una segunda reflexión que yo les quería hacer, derivada de la anterior, tiene que ver con esta idea de contenidos básicos, de aprendizajes esenciales, definidos en términos de competencias, pero también de contenidos o saberes. Nuestros currículos, y ahí es fundamental la idea, digamos, de que la propuesta que se hace es una apuesta decidida por renunciar definitivamente a las visiones enciclopédicas del currículo. Las visiones enciclopédicas del currículum en el momento actual no tienen sentido.
No tienen sentido porque todos sabemos que los conocimientos van a ir generándose, incrementándose indefinidamente, que además vamos a estar en situaciones de incertidumbre y que lo importante no es saber mucho, sino saber lo que se sabe y lo que no se sabe y, sobre todo, tener las herramientas para poder aprender aquello que todavía no se sabe cuando se tenga necesidad de saberlo. Esa idea, digamos, no es... Permite dos reflexiones solo, porque es un tema sumamente importante este. No se está proponiendo vaciar de contenidos el currículo, no es eso. Es decir, los contenidos disciplinares continúan siendo fundamentales para las competencias específicas. Lo que sucede es que su selección en este modelo ya no depende de criterios intrínsecos a las disciplinas, sino de aquello que es necesario conocer para poder afrontar de manera satisfactoria los retos y los desafíos con los que se tiene que enfrentar el alumnado al término de la educación básica. Aquí hay una idea que subyace a toda la propuesta, que es esta idea de diferenciar entre los aprendizajes básicos en el sentido de que quien no consigue realizar estos aprendizajes durante la educación básica ve su futuro personal y profesional seriamente comprometido porque son aprendizajes necesarios para poder proseguir y formar un proyecto de vida y porque son aprendizajes que luego es muy difícil hacer si no se hacen en el momento adecuado, de aquellos otros aprendizajes que son muy interesantes, que son muy importantes, pero que si no se hacen en un momento determinado se pueden hacer sin mayor coste posteriormente. En el momento actual, en un momento, digamos, en que nos planteamos en que es obvio que el aprendizaje sucede a lo largo de la vida, que no se puede aprender todo lo que nos gustaría aprender antes de los 16 años, es absolutamente fundamental hacer esta diferencia entre aquello que son aprendizajes realmente imprescindibles para poder funcionar como un ciudadano y una ciudadana con plenitud de derechos en nuestra sociedad, aprovechando todas las posibilidades que nuestra sociedad ofrece, de aquellos otros aprendizajes que cuantos más se adquieran, mucho mejor, pero que de alguna manera pueden realizarse no todo el mundo los mismos. Esta diferencia entre lo que son los aprendizajes básicos imprescindibles de lo que podríamos llamar los aprendizajes básicos deseables y esta idea de no reducir los contenidos, sino de diferenciar y hacer una propuesta que asegure que todo el alumnado, todo, tiene garantizado el acceso a los aprendizajes imprescindibles y que todo el alumnado, todo, tiene posibilidad de acceder a una ampliación cuanto más grande, mejor, de los aprendizajes deseables, es otra de las ideas fundamentales que está en la propuesta de estructura y componentes curriculares que hoy presentamos. Mi último comentario, el último, tiene que ver con una tercera pieza que es fundamental y que va un poco más allá de las enseñanzas mínimas, que es la apuesta, una vez más es una apuesta, la primera era una apuesta por profundizar el enfoque competencial, la segunda es una apuesta claramente por renunciar de manera definitiva a los enfoques enciclopédicos del currículum sin que eso implique ni mucho menos rebajar contenidos, que es lo que quería subrayar. La tercera es una opción claramente decidida por una autonomía curricular real de los centros educativos. Sin una autonomía curricular real de los centros educativos, estamos convencidos de que es imposible llevar a cabo un enfoque competencial de verdad en educación. Por una razón muy sencilla, digamos, porque para llevar a cabo un enfoque competencial de verdad hay que tener en cuenta la realidad, el contexto, las situaciones, los intereses y los objetivos, la vida cotidiana, las necesidades de los alumnos y alumnas. Y los alumnos y alumnas tienen perfiles diferentes. Y estos perfiles diferentes deben poder encontrar un cauce de satisfacción en los centros. Es cierto que la ley ya prevé,
digamos, la autonomía de los centros en materia de organización curricular, cuando se hace una llamada, digamos, por la posibilidad de planteamientos interdisciplinares, no solamente la posibilidad, sino que se promueve que esto se haga. Pero eso no basta. Estamos convencidos de que eso no basta. No basta, digamos, con que los centros tengan autonomía curricular para poder organizar de la manera que consideren más adecuada el perfil de su alumnado las cuestiones curriculares. Se requiere además que los centros puedan tomar decisiones sobre aquellos contenidos, aprendizajes básicos deseables en función justamente de los perfiles del alumnado, porque no todos los alumnos tienen los mismos intereses, los mismos objetivos, las mismas necesidades. No todos los alumnos y alumnas tienen los mismos perfiles. Y personalizar el aprendizaje en el marco de un enfoque competencial quiere decir justamente eso. Garantizar, por una parte, que todas acceden a los aprendizajes básicos imprescindibles y que todas pueden ampliar tanto como deseen, tanto como puedan, en función de su situación, los aprendizajes que son también importantes, fundamentales, pero que no son imprescindibles en el mismo sentido. Evidentemente esto no se puede garantizar desde un decreto de enseñanzas mínimas. Lo que pasa es que si un decreto de enseñanzas mínimas es cerrado, cierra todo, cierra por ciclos, por cursos, cierra contenidos con listas extensas de contenidos, de criterios de evaluación, simplemente esto se hace imposible. No hace falta prohibirlo, se hace imposible. Digamos, por lo tanto, el primer paso consiste en hacer, digamos, unas enseñanzas mínimas flexibles, abiertas, que garanticen lo imprescindible, que faciliten y promuevan lo deseable y que permitan, digamos, que esa autonomía que necesitan los centros pueda hacerse realidad. Pero aún haciendo esto desde las enseñanzas mínimas no se garantiza, porque como todos ustedes saben, y todas ustedes saben, digamos, las enseñanzas mínimas son la plataforma a partir de la cual las administraciones educativas elaboran sus currículos. Poco sentido tendría hacer una propuesta de estructura y componentes curriculares de enseñanzas mínimas abierta, flexible, y que esto luego se cerrara cuando las administraciones educativas elaboren sus currículos. Porque de lo que se trata es que de esta autonomía llegue realmente a los centros. De ahí la importancia, y con esto termino, de ahí la importancia de que en este proceso de elaboración de las enseñanzas mínimas el Ministerio no proceda solo, aislado, sino que aborde este trabajo integrando las aportaciones que puedan hacer las administraciones educativas. Es decir, las enseñanzas mínimas legalmente le corresponde establecerlas al Ministerio, pero técnicamente no son diferentes de las enseñanzas mínimas que tiene que proponer cualquier administración educativa, a mi manera de ver. De ahí la importancia de que en este proceso haya realmente la posibilidad de incorporar las aportaciones a nivel técnico, me estoy refiriendo, de las administraciones educativas, ya también en el establecimiento de estas enseñanzas mínimas. Creo, sinceramente, pienso, y esto ya es una opinión personal, que eso puede ayudar y mucho a evitar que una vez estén promulgadas las enseñanzas mínimas se pueda caer en la tentación de sobre ese 50 o 60% añadir otro 30 o 20% que al final no deje nada, digamos, de autonomía desde el punto de vista de selección de contenidos a los centros educativos, que es lo que se trata de evitar. En suma, digamos, creo que estas reflexiones lo que ponen de manifiesto es que el currículo, los currículos de la educación básica nos interpelan a todos, interpelan a toda la comunidad educativa y es necesario la colaboración absolutamente de todos los agentes si queremos que este proceso de modernización, y no podemos dejar de quererlo, porque sería suicida no hacerlo ahora, que este proceso de modernización se produzca realmente y se haga realidad y no se quede en una declaración de intenciones. Y eso implica la colaboración absolutamente de toda la comunidad educativa. Muchas gracias.
Gracias, César. Doy la palabra ahora a Guadalupe Jover, es profesora de Lengua Castellana y Literatura, imparte clase en secundaria en el Instituto María Guerrero del municipio madrileño de Collado Villalba, aunque desarrolló buena parte de su vida profesional en el Instituto Azorín de Elda Petrer, en Alicante. Allí impulsó diferentes proyectos de innovación educativa. También es autora de libros, artículos de opinión y materiales educativos y viene hoy a compartir su mirada y su experiencia en educación por competencias. Guadalupe. Bueno, muchas gracias especialmente por darnos la voz a los docentes. Evidentemente yo no voy a hablar por todos, hablo desde mi experiencia, pero en la esperanza de que muchos colegas se puedan reconocer también en mis palabras. Son muchísimos años a pie de aula, son por tanto muchos momentos legislativos, con diferencias, que las ha habido y notables, pero de manera recurrente me he encontrado en los currículos una serie de problemas que si hubiera de sintetizar en tres serían los siguientes: su extensión, su fragmentación y en muchos casos su inadecuación. Extensión. En los currículos encontramos a menudo listados de contenidos interminables. Los currículos son inabarcables y eso ha dificultado su apropiación por parte del profesorado y, por supuesto, su traslado luego a las aulas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que acaban prevaleciendo aquellos contenidos consagrados por la tradición escolar, por las rutinas docentes, por los procedimientos hegemónicos de evaluación, los exámenes, que son, no lo olvidemos, pruebas de papel y lápiz individuales y contrarreloj, o por los libros de texto. ¿Qué consecuencias tiene esto? Por ejemplo, el arrumbamiento de la oralidad. Los profes, urgidos por estos listados interminables, cabalgamos a veces sobre los epígrafes de los programas pretendiendo que lo que nosotros enseñamos en el sentido de mostrar es lo que los estudiantes aprenden. Y claro, luego llega PISA y nos llevamos las manos a la cabeza al constatar que la competencia lectora de los estudiantes españoles pues tiene margen de mejora. Pero yo os confieso que muchas veces me he preguntado si lo que PISA evalúa es lo que enseña nuestro sistema educativo, es lo que estamos enseñando. La enseñanza de la lectura, acerca de lo que hay muchísimo ya investigado, requiere no solo formación, sino una intervención rigurosa, planificada, coordinada y sostenida. Y ha de ser abordada desde todas las áreas o materias. Si no lo hacemos así, porque estamos apremiados por otras urgencias, luego pasa lo que pasa, que muchos críos y muchas crías se nos van quedando en el camino. Las tasas de repetición, de abandono escolar temprano son insoportables. Algo tenemos que hacer y creo que desde el currículo también se puede intervenir en este sentido. En segundo lugar, os hablaba de la fragmentación. Los contenidos muchas veces vienen en listados yuxtapuestos, pero incluso en el seno de cada materia. No os hablo ya de la necesaria conciliación entre los contenidos que se abordan en las distintas áreas o materias. Y muchas veces pretendemos trasladarlos al alumnado como si los ingredientes de nuestra despensa los diéramos en crudo, una cucharadita de sal, un trago de aceite y luego los garbanzos ahí a pelo. Tendremos que cocinarlos, sabemos cuáles son las necesidades nutricionales, pues elaboremos menús nutritivos y a ser posible agradables, adaptados a la diversidad de los comensales y además adaptados al contexto. No es lo mismo cocinar en verano que en invierno. Muchas veces cuando digo que soy profe de lengua y literatura, intuyo lo que pasa por las cabezas de quienes me escuchan. Allá, lo del análisis sintáctico y los autores. ¿Cómo explicarles que dar clase de lengua no es solo enseñar cosas acerca de las palabras, sino también y sobre todo enseñar a hacer cosas con las palabras? Un periódico, una revista, un programa de radio, montar una obra de teatro, un recital poético, un vídeo documental o de ficción y participar, por supuesto, en proyectos interdisciplinares, pues como en la campaña Recreos Residuos Cero, con carteles, con trípticos, con mesas redondas, con asambleas, o montar una exposición que visibilice la aportación de las mujeres a la ciencia, a las artes, lo que acarrea llevar un riguroso trabajo de investigación y luego pensar en la mejor manera de comunicar lo aprendido. Esto se está haciendo en muchísimos centros de nuestra geografía, pero es verdad que muchas veces se encuentran muchas resistencias en el adentro y en el afuera, porque estas formas de proceder no se han incorporado al imaginario pedagógico compartido. Creo que es momento de que lo hasta ahora excepcional se convierta en lo nuclear.
Y os decía también que, a mi manera de ver, en muchos casos estos contenidos prescritos son inadecuados al grado de desarrollo de los críos y crías que tenemos delante y también de las urgencias del mundo que vivimos. En estos años la diversidad del alumnado ha ido acrecentándose, primero por la extensión de la escolarización obligatoria con la LOCSE y después por la llegada de los hijos e hijas de la inmigración. No podemos seguir ofreciendo la escuela de unos pocos a todos, como ha denunciado tantas veces Francesco Tonucci. Tendremos que cambiar sus estructuras. Hace falta, por tanto, una revisión profundísima del currículo desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la inclusión escolar, pero además hemos de ser capaces también de mirar frente a los problemas del mundo en que habitamos. Porque os decía que, a mi manera de ver, muchos de los contenidos prescritos no son adecuados a los mismos. Hablamos mucho últimamente, y es necesario que así sea, acerca de los cambios sobrevenidos, la revolución que ha supuesto en todos los órdenes, la revolución digital. Aprendemos, nos comunicamos de manera distinta, estamos instalados en la incertidumbre y a veces vamos tanteando en medio de la niebla. Por supuesto que hay que educar para estos nuevos cambios, sin olvidar que también nos acompañan algunas certezas, problemas que han estado siempre ahí y frente a los cuales la escuela ha de situarse también. Y estoy hablando de las desigualdades, de las infinitas violencias, de una crisis ecológica sin precedentes. Pero entre estas certezas hay también algunas más luminosas, ¿no? La necesidad de construir vínculos, de los cuidados, de las redes de apoyo mutuo. Es decir, creo que tenemos mimbres para proceder a esa revisión honda del currículo, en el sentido no solo de aligerar, que también, aunque hay que calibrar con finura de qué cosas podemos desprendernos y cuáles hay que preservar del vértigo de los tiempos, pero fundamentalmente necesitamos reorientarlo. Necesitamos un currículo con coherencia interna entre sus componentes y un currículo que aliente la cooperación entre el alumnado, entre el profesorado, entre todos y la comunidad educativa y las administraciones educativas. ¿Y por qué pienso que un enfoque competencial puede ser este eje vertebrador de que andamos necesitados? Me remito a mi experiencia como profesora de lengua y literatura. Hace décadas que la educación lingüística y literaria se acoge a los enfoques comunicativos que propugnan que el objetivo de la enseñanza es desarrollar la competencia comunicativa del alumnado, que sepan desenvolverse oralmente y por escrito en todo tipo de contextos y en los diferentes ámbitos de su vida personal, social, escolar y profesional. Pero este enfoque competencial, como antes subrayaba César, no supone en ningún caso desprendernos, renunciar a una tradición cultural que consideramos valiosa. Es responsabilidad de la escuela transmitir este patrimonio, pero es también responsabilidad de cada generación, lo ha repetido muchas veces Brunner, releer esa herencia cultural desde su propio horizonte. Como profe de literatura, a veces me pregunto qué entendemos hoy por nuestra cultura, cuál es el perímetro de ese posesivo y si no tendremos que ensanchar dicho perímetro y tendremos que incorporar también las voces de las mujeres y de tantos otros colectivos acallados a lo largo de la historia. Por supuesto que tenemos que proveer al alumnado de unos mapas ágiles, rigurosos, como quiere Gombrich, donde puedan inscribir cada una de las experiencias culturales y artísticas a que vayan teniendo acceso a lo largo de su vida. Pero no podemos pretender escudriñar todos sus rincones en los años de la escolarización obligatoria, porque el éxito de la educación literaria del alumnado no se ha de medir por lo que hayan leído en los años en que han estado en el cole o en el instituto, sino por lo que sigan leyendo cuando dejen atrás sus puertas y por el modo en que lo hagan. Y en segundo lugar, este enfoque competencial, de la misma manera que está clarísimo que ha de hundir sus raíces en una tradición cultural, no puede renunciar a un hondo aliento ético. Los hasta ahora denominados ejes transversales del currículo, la igualdad entre hombres y mujeres, la educación intercultural, educación para la paz y la no violencia, la sostenibilidad, a veces no han tenido coherencia en el desarrollo curricular de cada una de las áreas y materias. Y hablo de nuevo como profe de lengua. Mi responsabilidad no es solo que mi alumnado aprenda a comunicarse de manera eficaz, sino también que se responsabilice del efecto que sus palabras tienen sobre los demás.
que evite la deliberación, la manipulación y la desinformación deliberada, que aprenda a resolver de manera dialogada sus conflictos, que destierre los prejuicios de estereotipos lingüísticos, los usos clasistas, racistas, sexistas de la lengua, los abusos de poder a través de la palabra. Todo esto, creo yo, contribuirá a subir el nivel de bienestar personal y de convivencia democrática. Y concluyo ya, retomando también unas palabras que antes decía César. Los currículos, o mejor dicho, las prácticas de aula no cambian exclusivamente por lo que se publique en el BOE o en los diarios oficiales de las diversas comunidades. Son muchísimas las piezas que han de cambiar simultáneamente. Por supuesto, la formación inicial y permanente del profesorado, la forma de acceso a la función docente, la organización escolar, y aquí quiero reclamar repensar las bibliotecas escolares que pueden ser el motor que impulse y aglutine todos estos cambios. Las evaluaciones externas. Todos sabemos hasta qué punto la EBAU acaba condicionando lo que se hace y no se hace, no solo en segundo de bachillerato, sino hasta donde yo sé, desde primero de la ESO y quizá desde antes. Y por último, para que los profes podamos ser verdaderamente artífices de ese tercer momento de concreción curricular que la propia ley nos confía, necesitamos condiciones para hacer bien nuestro trabajo. Necesitamos tiempos para la reflexión, para la coordinación, para el diseño de esos escenarios de aprendizaje, para la elaboración de materiales didácticos. Y necesitamos también grupos más reducidos para sentir que podemos ocuparnos y acompañar como merecen a cada uno de los niños y niñas de los que somos también corresponsables. Y esto es todo. Muchas gracias, Guadalupe, por describirnos la gran realidad, la realidad de los centros, la realidad que viven a diario nuestros alumnos y que también viven sus familias. Yo creo que apenas podemos pensar en una persona o en alguien que no tenga conexión con la educación. Nos acompañan aquí el secretario de Estado Alejandro Tiana, al que habréis visto, la directora Lola y la secretaria general también de Formación Profesional, Clara. Todos estamos trabajando en el Ministerio de Educación y Formación Profesional por hacer posible, por hacer realidad este currículo que nos explicaba César, es decir, competencias clave para el afrontamiento de los desafíos del siglo XXI, unas competencias clave conectadas con las competencias específicas que, en definitiva, son aquellos saberes relevantes de cada una de las materias o disciplinas y que nos van a permitir, además, tratar de bajar a tierra, personalizar la enseñanza, y para ello necesitamos, efectivamente, trabajar con unos centros educativos que tienen autonomía, que pueden trabajar en autonomía y que realmente conocen la realidad personal, social de cada uno de los alumnos. Realmente, ¿para qué es la educación si no? Para construir esas personas capaces de tener un discernimiento crítico, una capacidad de libre pensamiento, y por eso tenemos que tratar de conseguir unos ciudadanos críticos, éticos, que sepan diferenciar la información de la opinión en el mundo que vivimos. La digitalización nos está impulsando nuevas formas de pensar, hay que incorporarla en todo lo que significa el sistema educativo y, desde luego, la tarea es inmensa. Yo no quiero alargar mucho este acto porque estamos muchos y estamos aquí bastante tiempo, pero sí deciros que, efectivamente, si algo se ha puesto de manifiesto es que no podemos soslayarla, que esta tarea es imperativa, que es una misión imperativa conseguir el cambio curricular, que España tiene muchos problemas, como aquí se han descrito. Tenemos problemas en el abandono escolar temprano, tenemos problemas en lo que significa la pobreza de algunos niños todavía, y tenemos problemas también en las disfunciones que a menudo se producen entre las necesidades de formación y el nivel de cualificación de nuestros conciudadanos. Hay muchos problemas que hemos de solventar y esta es una ocasión que de ninguna de las maneras podemos evitar, de ninguna de las maneras podemos dejar pasar. Tenemos un deber
moral, social, político, educativo para abordarla. Por eso yo os animo, yo os convoco en nombre del Ministerio. César ha hablado en nombre de todos los expertos, en representación de todos los expertos que nos están ayudando en esta tarea, y yo os convoco en nombre del Ministerio y de Educación y Formación Profesional a una tarea conjunta, porque España puede ser un referente y ha de ser un referente en educación, como también lo es en otros muchos aspectos. Así que ánimo y a la tarea, y muchísimas gracias por vuestra presencia. Gracias. Damos por finalizado el acto, nuevo currículo para nuevos desafíos, esperando que haya sido de su interés. Gracias, ministra César Lupe. Les agradezco a todos de nuevo su asistencia, también a quienes nos han seguido por streaming. Muy buenos días a todos. Gracias, Fernando.